Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un capítulo más a esta sección de UNERTV, Poderes en Jaque. Hace como cosa de 2 semanas tuvimos una tertulia en el canal de Moisés Pujante, en donde, en fin, empezábamos a hablar, ¿no?, con esta nueva novedad que es la posesión de la presidencia por parte del señor Donald Trump en los Estados Unidos. Y claro, como ustedes saben, pues todas las tertulias, muy buena parte, deben tener ese componente de choque, ese choque que tanto a nosotros nos encanta, porque forma parte de ese mundo que es la dialéctica de las ideas, el enfrentamiento, la lucha, la contradicción, que es finalmente uno de los grandes motores de la historia universal. Y bien, resulta que en una parte de esta tertulia, o más bien una especie de debate, pues una de las personas de las que estábamos allí, con la que ya compartí en meses anteriores otra tertulia que fue bastante bien sobre las nuevas peripecias de la guerra en Ucrania por parte de Rusia en ese tablero ucraniano contra las fuerzas de la OTAN. En fin, el monotema desde hace ya como 3 años. Y bien, en una de esas partes de la última tertulia, pues hubo, como digo, una especie de choque, ¿no? En el que yo hice alusión a un concepto que me gusta mucho, pero porque es también muy instructivo y que da pues una pincelada también de conocimiento hacia todas aquellas personas que nos están viendo, que es el concepto de geoestrategia. Y claro, la otra persona, no sé a cuento de qué, pues hizo una especie de afirmación de cómo, casi que cómo podía yo hacer uso de ese concepto que tiene un origen nazi. Y claro, ahí en ese mismo instante, que tampoco le quise yo hacer mucho caso, yo le respondí claramente que, bueno, por esa regla de tres, supongo que una persona que es vegetariana también sería, pues, en fin, objeto de catalogación o categorización de nazi, pues, en fin, sin ningún tipo de razonamiento, que claramente es una clara alusión al reductio ad Hitlerum, disculpen, que es básicamente que, claro, como el señor que pintaba cuadros en Austria, pues como solo comía vegetales, cosa que es totalmente cierta, pues eso te convierte en un potencial admirador de esa persona. O que poco más que todo aquello que surgiera en la Alemania de los años 30 hasta los años mitad de los 40, el año 45, pues todo aquello que surgiera en esa zona pues estaría imbuido con la maldición del Tercer Reich. Pues aquello me vino a la cabeza, ni más ni menos que exactamente el mito haushofferiano. ¿Por qué? Bien, ese periodo histórico de la historia de Alemania que no gusta mucho recordar por aquí, recuerden que me encuentro en ese lugar precisamente, resulta que siempre está imbuido de cierta maldición y que solo lo único que hace es responder a una falsa apariencia, ¿no?, a una falsa concepción de la realidad que siempre gusta arrojar un poco de luz, además que es un reduccionismo completamente eh, falaz, vacuo y ciertamente pues muy pobre, ¿no? Pero claro, la persona que lo había dicho no era precisamente, en fin, no le caracterizaban estos aspectos. La verdad que yo lo considero una persona pues bastante lúcida, en la que claramente pues, chocamos en muchos conceptos. No le di mucha importancia porque dije, bueno, el tema es otro, vamos a dedicarnos a otras cosas porque sobre todo lo que importa es informar a todas aquellas personas que nos escucháis y no enmarcarnos, oírnos por los cerros de Úbeda, que siempre gusta mucho. Y bien, en ese caso, pues me guardé y dije, bueno, pues le voy a dedicar en este caso un capitulito al segundo, a la segunda toma de nuestro programa. Y hablé con Pablo y le dije, pues, ¿qué tal el mito haushofferiano? En fin, Pablo es, venga, adelante. Y bien, pues después de esta especie de introducción, como siempre, intentaré poneros en contexto sobre todo lo que hay alrededor de toda esta temática y desde luego pues cogiendo de todo tipo de fuentes y ante todo intentando ser breve, aunque ya saben que con esta temática es bastante difícil ser breve y además, si alguien que me conozca lo dice, que yo precisamente breve no soy y me cuesta mucho ser breve, aquello de sea que si una cosa es buena y breve, pues 2 veces buena. En mi caso no, hay cosas que precisan claramente de una explicación mucho más extensa, profunda,
para que se tenga sobre todo una imagen global, una imagen más certera, con ciertas referencias, para que se hable con propiedad, que es algo que no le caracteriza precisamente al mundo de hoy, que es el mundo del medio segundo. El mundo de es que yo vi un vídeo y en ese vídeo esa persona decía que X, pero ya está. Y eso pues lo que lleva claramente es una percepción completamente vacua de los temas de conversación que pueda tener el personal y sobre todo está muy mal informada al respecto. Yo siempre digo que yo no soy médico. Por lo tanto, yo no voy a hablar de medicina porque no es mi campo, pero no es algo que sea habitual en la mente de muchas personas que les cuesta mucho coger un libro, les cuesta mucho el concepto de profundizar y porque les cuesta incluso consumir un vídeo de 3 minutos si a los 2 segundos no le ha enganchado desde un primer instante. Y eso ustedes todos lo saben. Estamos en una sociedad completamente rápida, hiperconectada, pero a la vez tenemos en nuestra palma, a nuestra palma de la mano la mayor información del mundo a lo largo de la historia humana y la despreciamos por completo, porque lo queremos todo rápido, ya y sin ningún tipo de esfuerzo mental para poder hablar con propiedad. Eso es algo que a mí personalmente siempre me ha dado muchísimo coraje y siempre lo he atacado. De hecho, a mí cuando me hacen una pregunta, siempre digo lo mismo. Vale, tú me haces una pregunta, pero tú te quedas escuchándome hasta que yo acabe. O si no, tienes algo tan fácil como irte al ordenador, leer y a tomar viento. Y no te preocupes, te voy a dar yo las fuentes bibliográficas que necesites. No te preocupes. Y es algo que, bueno, lo veo como una grandísima crítica que podemos hacer a la sociedad actual con un nivel intelectual muchísimo más pobre que hace, no sé, como unos 12 años. Ya les digo, yo tengo 30 y yo creo que en la vida he visto tanto indigente mental por la calle, incluso con derecho a voto, que llaman de narices. En fin, pues vamos al tema, vamos al tema. Pues bien, resulta que en ese propio contexto de los años 30, el, el concepto de geopolítica, ya saben ustedes lo que hablamos en el anterior capítulo, pues surge en 1916 con el libro de Rudolf Helen, El Estado como forma de vida, ¿no? Ahí nace el concepto de geopolítica, pero desarrollado. Pues bien, digamos que Alemania, en este caso, en el concepto de la geopolítica, que es la palabra alemana que siempre ustedes van a ver cuando se dediquen a hurgar en esta temática, pues va a estar bien enraizada a la nación germana en su máxima expresión. Y bien, Haushofer como tal, pues tuvo un muy buen protagonismo sobre todo en la parte bávara de Alemania. Digamos que era un militar que estuvo en Japón, también durante la Primera Guerra Mundial, volvió a Alemania y empezó a teorizar. De hecho, escribió un libro acerca de básicamente la geopolítica del Japón, que ahora veremos en su marco biográfico. Pero ante todo, esta parte de la historia alemana lo que guarda es que todo, como bien he dicho, todo concepto, toda materia que surgió en ese contexto quedó completamente maldito por el gobierno en el que estuvo asentado en esta zona del mundo, el Tercer Reich, ni más ni menos. Entonces, la geopolítica de lo que sufrió en aquel momento fue de una estigmatización que se fue alargando a lo largo del tiempo, pero muchísimos años después del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y bueno, pues Haushofer empezó a desarrollar ciertos conceptos que ya fueron establecidos no solo no solo por Ratzel, por Rudolf Helen, sino también por el propio Halford John Mackinder, que esto también tuvo muchísima importancia en lo que es la geopolítica anglosajona, incluso hasta nuestros días. Es decir, sin Halford John Mackinder, por ejemplo, no se puede entender la Europa de hoy, ni la geoestrategia contra Rusia por parte de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, y de la reorganización que tuvo lugar en Europa después de la Primera Guerra Mundial con la desintegración de los diferentes imperios, entre ellos el austrohúngaro, el otomano, etcétera, que dieron lugar al puzzle de naciones políticas actuales tanto en Europa como en Oriente Próximo. Y bien, resulta que Haushofer tuvo muy buen protagonismo junto con Erich Hobsbawm a partir de 1923 con
ni más ni menos, la fundación de una revista, que se llama Revista de Geopolítica, en 1923, como digo, en la llamada Escuela de Múnich, en la Universidad de Múnich, concretamente. Y eso creó, pues claramente, lo que se llama en el ámbito geopolítico las diferentes escuelas que están enmarcadas dentro de unas naciones políticas concretas que, por supuesto, eh, van confeccionando teorías políticas en beneficio de la nación política donde están asentadas, lo cual es completamente lógico, ya que los propios geopolíticos deben estar siempre al servicio de la geopolítica nacional, no la extranjera, como aquí pasa con el grandísimo instituto Elcano, ¿no? También conocido como Sir Francis Drake. Y bien, en este marco de la Escuela Geopolítica Alemana, donde podremos, desde luego, incluir a los padres de la geopolítica, el estructural y el conceptual, como ya lo explicamos en el anterior capítulo, como es Friedrich Ratzel y Rudolf Helle, pues los conceptos de Lebensraum nos suena, ¿no? Lebensraum es espacio vital, al igual que geopolítica o Raumsinn, que es el sentido del espacio. Digamos que estas ramas conceptuales pues, fueron desarrolladas precisamente por esta escuela a lo largo de los años hasta crear su propia confección y teoría de lo que tendría que hacer el Estado alemán a partir de ese mismo instante. Pero, pero claro, como bien ocurre, los académicos en muy buena parte pues no ven sus teorías impactadas al 100% de la letra en los estados. En muy buena parte ha pasado así, como le ocurrió a Karl Haushofer en Alemania, ¿no? Todos veremos que estos conceptos pues claramente no fueron contemplados con exactitud por el gobierno alemán en aquel momento, porque lo pusieron al servicio de la ideología, que en aquel tiempo era la nacionalsocialista, por supuesto. Y aquí hubo choques entre el propio Haushofer y el Estado nazi, más allá de mitos, ¿no? Que aquí venimos, desde luego, a desvelarlos, que desde luego no soy yo en fin, el creador o el que eh, ha descubierto esto. Yo no estoy descubriendo, desde luego, nada. Esto ya está más que descubierto. Simplemente intento poneros a vosotros completamente en conocimiento de esto, de que esto existe, ¿no? Y bien, el primero en hablar de esta cuestión, de lo que se llama el mito haushoferiano, fue el doctor estadounidense en historia, David Thomas Murphy, ¿no? Y que con posterioridad también hizo alusión el propio también doctor en historia, Florian Louis, perteneciente a Francia. Y bien, este mito tenía una doble hiperbolización. Por un lado, la hiperbolización de la geopolítica como metodología que a la persona que la domine, a su vez, le da la capacidad completa de poder dominar el mundo. Esto era la proyección que existía entonces a través de ese mito. Y luego la parte 2, que es la hiperbolización de Haushofer. La hiperbolización de Haushofer como persona que ejercía una gran influencia sobre Hitler, otorgándole poco más que el papel del verdadero conductor del Tercer Reich y su expansionismo que tuvo lugar, como ustedes saben, incluso a través de la invasión de la Unión Soviética en los años 40, ¿no? Ahí empezó lo que se conocería prácticamente como la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvo sus precedentes, ¿eh? No todo empieza ahí, como ustedes saben, la invasión por parte de Hitler con la llamada Operación Barbarroja. Pues nada, esto, por un lado, hace de la geopolítica su concepción como ciencia nazi y por otro concibe a Hitler como una especie de marioneta controlada por Haushofer, ¿no? Que esto ni más ni menos es una especie como de infravaloración de las propias capacidades de Hitler como conductor del Estado alemán, como político, dirigente y su capacidad de liderazgo eh, en todo el Estado y lo que cae en eso es una especie de exculpación indirecta de todo lo ocurrido antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto responde ni más ni menos a una concepción errónea que en Occidente, me refiero al Occidente democrático en aquel tiempo, esto que siempre se ha dicho el Occidente democrático, las democracias liberales, estas cosas que nunca lo han sido, porque la democracia no puede existir en un sentido real, no puede existir, pues concebían a Hitler como un auténtico inútil,
En este caso sí es verdad que le reconocían unas características discursivas notables, pero intelectualmente no lo tenían muy contemplado. Entonces esto dio lugar a que, bueno, aquí hay alguien que tiene que estar detrás y claramente esto viene a desembocar en esa doble hiperbolización. Sobre todo de Haushofer, poco más que como la persona a la sombra de Hitler, quien le decía al Führer lo que tenía que hacer y lo que no, a través de qué claves de dominación geopolítica podía cumplir los objetivos del Estado alemán. Y bueno, a continuación les voy a leer unos extractos de un libro que se llama La fuente impura, que fue publicado a principios de los 2000, si mal no recuerdo, por parte de John Laulan. Y John Laulan, en este ensayo, que por cierto se llama Los orígenes antidemocráticos de la Unión Europea, se lo recomiendo a todos porque es súper interesante, pues cae precisamente en este mito que venimos exponiendo a toda luz. Pues bien, esta visión es la que posee John Laulan, ¿vale? En mitad de su tercer capítulo, en el que buena parte de lo que dedica a la geopolítica germana y su conexión con la idea de Europa como centro de dominio imperial alemán. Esto quiere decirlo, ¿no? Decía lo siguiente John Laulan: Karl Haushofer posee una considerable influencia sobre Hitler en una fase muy temprana. Enseñó al propio Hitler cuando se hallaba en la prisión de Landsberg tras el fallido Putsch de Múnich de 1923. Se atribuye a Haushofer haber sido el arquitecto del pacto nazi-soviético del 39. La influencia de Haushofer fue, por supuesto, fundamental porque era el principio teórico del concepto de Lebensraum, que situaba el Raum, es decir, el espacio, en el centro de toda ciencia de la geopolítica. La geopolítica, por decirlo de otra manera, está ligada con el nazismo en un modo fundamental. Bien, como podéis ver, el John Laulan, en esa parte del libro, pues cae en ese mito porque también era el hegemónico. No olvidemos que en cierta parte de la literatura occidental, pues hay ciertas ideas que penetran. Aunque después os vamos a decir, o más bien les vamos a enseñar por qué esto surge, porque esto no tiene una intencionalidad simplemente de error, de conceptual o meramente ideológico. Todo tiene una intencionalidad geopolítica y todo tiene una intencionalidad de apropiación, que también forma parte de la geopolítica, muy buena parte. Y como, y como decimos, la segunda parte eh, de esta hiperbolización también cae él, ¿no? Se ha afirmado, aunque sin pruebas, que el hombre que sugirió a Hitler que Europa debía imitar el barbarismo asiático no fue otro que Karl Haushofer. Hitler no era un pensador original y es poco probable que esa idea le pertenezca. Haushofer había sido agregado militar en Japón antes de 1914 y era un especialista en geopolítica asiática. Esto es exactamente lo que hemos comentado hasta hace nada. Pero claro, aquí hay una especie de problema, ¿no? Porque eso no era tal que así. Resulta que Karl Haushofer apostaba por el eje Berlín-Moscú-Tokio, ¿no? Para la creación de un bloque geopolítico basado en la teoría del Herland, de Halford John Mackinder, que era el geopolítico británico por excelencia, del cual después surgiría un señor llamado Alfred Mahan en los Estados Unidos, que daría lugar a una expansión de esa teoría del Herland a través del concepto de Rimland, ¿no? De la zona costera del Herland, como parte de dominación de Eurasia. Eh, Esto yo quería dejarlo pues más adelante porque claramente ustedes tienen que saber quién era Halford John Mackinder, sus proposiciones, su impacto en la política post-Versalles y durante Versalles en Europa y además su conexión con la actual geopolítica estadounidense, porque la geopolítica anglosajona pasa de Gran Bretaña a Estados Unidos de una forma directa, pues claramente el mundo anglosajón se entiende, ¿no? A través de esa anglosfera y uno de los grandes ejemplos es la llamada Five Eyes, ¿no? La unión de los cinco ojos de toda la esfera anglosajona. Y resulta que haciendo un poco de revisión, pues Alexander Dugin en el libro de Fundamentos de Geopolítica, publicado en el año 97, hace alusión también de esta refutación que se le da a esa contradicción que existe entre Karl Haushofer y la realidad. Y desde luego Karl Haushofer no era una persona adscrita al régimen nazi, de hecho no fue reconocido ni como tal, y además fue bastante rechazado por Hitler debido a que tenía, su mujer era medio judía,
y además su hijo estuvo involucrado en el golpe de Estado contra Hitler en el año 44, Albert Haushofer. Todos recordamos aquella película de, ¿cómo se llama? En fin, no me sale ahora el nombre. Operación Valkyria. El nombre del actor, por supuesto, el mismo de Misión Imposible, Tom Cruise, exactamente. Pues Albert Haushofer estuvo involucrado, se dice, en dicho golpe de Estado. Y lo que sí era Haushofer era muy amigo de Rudolf Hess. Luego lo miraremos un poco después, ¿no? Como bien dice Alexander Dugin en su libro Fundamentos de Geopolítica, en la página 132, el futuro de una gran Alemania nacional pasaba por la oposición geopolítica a Occidente y especialmente al mundo anglosajón, con el que se había identificado de hecho la potencia marítima. Esto responde al dualismo geopolítico, como siempre, pues más adelante lo tenemos que explicar, sobre todo con Mackinder, de la oposición entre las potencias talasocráticas de la Tierra y las potencias, las potencias talasocráticas del mar y las potencias telurocráticas de la Tierra, ¿no? El grandísimo dualismo geopolítico que hay entre esos dos grandísimos poderes, por ejemplo, entre Alemania y Gran Bretaña o la Unión Soviética y el mundo occidental. Que este dualismo fue reproduciéndose a lo largo de la historia por diferentes formas de Estado. Y bien, sigue Alexander Dugin. Toda doctrina geopolítica de Karl Haushofer y sus seguidores se basa en dicho análisis. Esta doctrina trata de la necesidad de un bloque continental, o eje Berlín-Moscú-Tokio. No había nada casual en este bloque. Era la única respuesta completa y adecuada a la estrategia del bando contrario, que no ocultaba que su mayor peligro sería la creación de una alianza euroasiática similar. Haushofer escribió en el artículo El bloque continental lo siguiente: Eurasia no puede ser estrangulada mientras sus dos pueblos más grandes, alemanes y rusos, traten por todos los medios de evitar un conflicto intestino como la Guerra de Crimea o 1914. Esto hace clara alusión a la Primera Guerra Mundial. Este es un axioma de la política europea. Allí también citó al estadounidense Homer Lee. La última hora de la política anglosajona llegará cuando los alemanes, los rusos y los japoneses se unan. Haushofer ha desarrollado esta idea de diversas maneras en sus artículos y libros. Esta línea se denominó orientación hacia el este, porque implicaba la autoidentificación de Alemania, su pueblo y su cultura como una extensión occidental de la tradición euroasiática. No es casualidad que los británicos durante la Segunda Guerra Mundial se refirieran peyorativamente a los alemanes como unos. Para los geopolíticos de la escuela de Haushofer esto era perfectamente aceptable. Es una especie de apertura hacia el este. Digamos que esto contradice bastante con la invasión alemana de la Unión Soviética, porque desde luego por lo que apostaba Haushofer era por una política de tratado, una política diplomática para que los países, Alemania, la Unión Soviética y Japón, se uniesen en un mismo bloque euroasiático, es decir, hacer la unidad del corazón de la Tierra, la teoría del Herland, ¿no? De Halford y Mackinder, ¿no? Como la zona más estratégica del mundo, porque a su vez conectaba con la llamada Isla Mundial. La Isla Mundial era la unión de Europa, Asia y lo que entendemos por la fracción África y Oriente Próximo, que era no solo la porción más extensa de territorio del mundo, sino además el lugar donde más recursos naturales existen y la posición más estratégica, diríamos que de la historia. Porque decía la máxima, ¿no? La máxima de Halford y Mackinder era: quien controlase el Herland controlaría la isla mundial. Y a su vez, quien controle la isla mundial podría controlar el mundo. El Herland, ni más ni menos, para que ustedes hagan una idea y sin hacer uso de delineaciones geográficas, diríamos, o podríamos decirles a ustedes, que es la plataforma sobre la que se sentó el antiguo imperio zarista y luego la Unión Soviética. Porque finalmente la Unión Soviética fue la continuación de otra forma del imperio zarista, por supuesto, a su modo. No hay una ruptura como tal en la forma de concebir la placa tectónica euroasiática. Y bueno, al igual que también el llamado Lebensraum, ¿no? Que finalmente pues, Hitler lo estableció pues, para depredar
el este de Europa para expandir la nación política alemana, el Tercer Reich, y prácticamente convertir, por ejemplo, a Ucrania en lo que era el antiguo Reich británico, ¿no? Tenerlo como una especie de granero del Reich, semi-esclavizado, en su proyección de expansión hacia Rusia, que era su enemigo natural, repetimos, de carácter ideológico. Y Haushofer nunca vio con buenos ojos esto, porque el choque de la ideología nacionalsocialista y la bolchevique marxista, para que ustedes hagan una idea, impedía por completo los planes que tenía Haushofer para el engrandecimiento a su muy buena forma del Estado alemán, porque pensaba en un sentido de bloques y no de nación expansionista depredadora. Esto lo alejó bastante, desde luego, de los preceptos. Además, el propio Haushofer se negó a reseñar el libro de Mi lucha, es decir, Mein Kampf de Hitler, en la revista de Geopolítica, porque carecía, como él decía, de proyección geopolítica. El libro, como tal, no tenía ningún tipo de interés. Digamos que esa desligación fue completamente paulatina, como luego veremos. Y bien, ahora vamos a proceder, pues, a ese artículo biográfico, pues, para daros unas pinceladas. Es el más básico que he encontrado, más corto, para hacerlo todo un poquito más llevadero. Os lo pongo aquí. Bien, aquí podéis ver al señor Karl Hofer y a Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, y que, por cierto, nació en el protectorado británico de Egipto. Él hablaba un genial árabe, aquí donde lo veis, y fue el que se dice, muy entre comillas, que traicionó a Führer, yendo en una avioneta hacia la Gran Bretaña para hacer una especie de alianza, una alianza de paz europea. En fin, además, su cuidador en la cárcel de Spandau, donde estuvo preso, él era el preso número 7, se llamaba Abdallah Melawi. No recuerdo si era argelino, pero desde luego escribió un libro llamado Yo miré a sus asesinos a los ojos, porque la muerte de, de Rudolf Hess en la cárcel de Spandau fue completamente rara, anómala, ¿no? Digamos un suicidio poco más que en una especie de radiador a los pies del suelo, una cosa completamente extraña. Y bien, aquí están los dos, Rudolf Hess y Karl Haushofer, ¿no? Una foto alrededor del año 1920. Proviene claramente, el archivo familiar de Rainer Haushofer. Karl Haushofer nació en 1869 como hijo del profesor de economía de Múnich, Max Haushofer. Después de graduarse de la escuela secundaria, se unió al ejército bávaro en 1887 y asistió a la Academia de Guerra de 1895 a 1898. En 1904, Haushofer se convirtió en profesor de la Academia de Guerra para la Historia militar moderna. De 1908 a 1910, los viajes de negocios lo llevaron a la India, el sudeste asiático y China. En 1913 se doctoró con una tesis sobre Dai Nihon, reflexiones sobre la fuerza militar del Gran Japón, su posición mundial y su futuro, en la Universidad de Múnich en geografía. Participó por última vez en la Primera Guerra Mundial como comandante de brigada. Después de dejar el ejército, Haushofer completó su habilitación en la Universidad de Múnich y fue profesor de geografía política allí de 1921 y 1939. Desde 1919-20 mantuvo una amistad paternal con su alumno, Rudolf Hess. Hess le presentó a Adolf Hitler. En aquella época, Haushofer militaba políticamente en el Partido Popular Alemán y en 1922 fue elegido miembro del Comité Ejecutivo Estatal. En los años siguientes se reunió varias veces con Hitler, quien retomó su teoría del Lebensraum y la reinterpretó en clave expansionista, que es de lo que hemos hablado antes. De 1934 a 1937, Haushofer fue presidente de la Academia Alemana y de 1938 al 41, presidente de la Liga Popular de Alemanes en el extranjero. Gracias a la protección de Rudolf Hess, Marta, la esposa judía alemana de Haushofer, se salvó de la persecución, como resultado del fallido intento golpe de Estado del 20 de julio del 44, en el que estuvo involucrado el hijo de Haushofer, Albert. Karl Haushofer fue arrestado por la Gestapo el 28 de julio del 44 y encarcelado durante 4 semanas en el campo de concentración de Dachau al día siguiente. Después de su liberación, Haushofer vivió una vida aislada en la finca familiar Hartschimmerhof, en el lago Armesí.
Después del final de la guerra, oficiales estadounidenses interrogaron a Karl Haushofer sobre su relación con el nacionalsocialismo y lo llevaron al campo de internamiento aliado en mayo, junio y agosto, septiembre del 45. El 21 de noviembre del 45, la licencia de enseñanza de Karl Haushofer fue revocada. Tras informes de prensa sobre su responsabilidad compartida en la política de expansión nazi, Karl Haushofer se suicidó junto a su esposa Marta el 10 de marzo de 1946. Como pueden ustedes observar, fue objeto, desde luego, de cierta persecución, tanto por una parte por parte del gobierno nazi, de Hitler, y por otro de las potencias aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, en muy buena parte. Luego, en el siguiente artículo, pues se explica a través de una entrevista a Florian Luis, del que hemos hablado antes, como uno de los que habla de este mito haushoferiano, explica del por qué. Porque todo tiene su explicación de por qué de esa persecución en muy buena parte. Era más bien una persecución política porque tenía una instrumentalización política en aquel contexto, ya que el verdadero culpable de todo lo que ocurrió antes y durante la Segunda Guerra Mundial, que era ni más ni menos que Adolf Hitler, pues no pudieron juzgarlo, todo hay que decirlo, porque supuestamente, en teoría, se suicidó el 30 de abril del año 45 junto a su esposa Ava Braun y se dice que también junto a su queridísima perra Blondie. Esto es una de las en fin, de tantos enigmas de la historia que aún siguen sin resolverse. Y bien, aquí en este artículo de esta revista que se llama El Gran Continente, que es de carácter francés, por cierto, tiene aspectos bastante positivos y otros no. Ya lo iréis viendo vosotros, de verdad yo lo recomiendo para que quien quiera tener una fuente más de información. Esto es una entrevista que le hace la propia revista a Florian Luis, del que él es, por cierto, redactor también. Es muy colaborador, parte de la revista prácticamente, pues sobre el libro que tienen ustedes a la izquierda, que es la geopolítica en América. Y claramente una de las partes que aborda es exactamente ese mito haushoferiano. Vamos a adelantarlo un poco para ir al quid de la cuestión, a la chicha, aunque también las partes precedentes son, desde mi punto de vista, son ciertamente relevantes, pero creo que hemos hecho un breve resumen, no tan detallado, pero un breve resumen del contenido que tienen, como bien os hemos dicho. Y bien, vamos a empezar por aquí y llegaremos hasta una parte del artículo, pues para sacarle la parte que nos interesa. Bien, así que vamos a empezar ni más ni menos que por esta pregunta, ¿no? Así que fue por su presunta utilidad en la lucha contra las potencias del eje por lo que la geopolítica acabó siendo aceptada y emulada en Estados Unidos. Y dice Florian Luis, sí, pero el desarrollo de una geopolítica estadounidense requirió pasar por una etapa intermedia, que yo describo en mi libro como el giro mackinderiano. Claramente hace alusión a Halford John Mackinder, que lo tienen ustedes un poquito más abajo. Llamado así por el geógrafo británico Halford John Mackinder. Hoy en día, Mackinder es mundialmente conocido como uno de los padres fundadores de la geopolítica por su famosa conferencia de 1904 sobre el pivote geográfico de la historia, en la que pretendía demostrar que el control del corazón de Eurasia, lo que él llamaba el Herland, era la clave del poder universal. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, Mackinder, que disfrutaba de un apacible retiro en Dorset, era un completo desconocido. A nadie se le ocurría convertirlo en el padre de una geopolítica que nunca pretendió haber fundado. Cuando llegó a Inglaterra en 1942 y pidió a los funcionarios británicos encargados de recibirla a conocer a Mackinder, la periodista estadounidense de la New York Herald Tribune, Dorothy Thompson, se quedó estupefacta al ver que ninguno de sus interlocutores sabía quién era. Aquí podemos intuir qué es lo que estaba pasando, ¿no? Al menos alguno creo que ya habrá dado con la clave, ¿no? Digamos que es el de giro mackinderiano de la geopolítica es, en resumen, os lo adelanto, es quítate tú para ponerme yo. Que esto a los británicos no solo les gusta en la historia, sino que también en el ámbito de los conceptos y, por supuesto, y sin obviar, en el ámbito territorial, ¿no? Quita tú para ponerme yo. Como hicieron en la India, como hicieron en los actuales Estados Unidos, como hicieron en lo que es hoy el sur de Estados Unidos, que es mexicano, muy buena parte, casi todo,
y lo que ocurrió también posteriormente en Kosovo. ¿Mm? Pues bien, fue precisamente en Estados Unidos durante 1941 y 1942 donde un pequeño grupo de promotores de una americanización de la geopolítica exhumó la obra de Mackinder y lo elevó al rango de fundador de la disciplina, posición de la que nunca ha sido desbancado desde entonces. Esta reescritura estadounidense de la historia de la geopolítica no carece, obviamente, de segundas intenciones. Al convertir a un geógrafo inglés en el verdadero inventor de un conocimiento que habían descubierto a través de sus practicantes alemanes, estaban marginando estos últimos y, por la misma razón, desgermanizando y desnazificando la geopolítica. Esto tuvo la feliz consecuencia de hacerla mucho más presentable, adoptable y adaptable tanto al gran público como a los responsables políticos estadounidenses. Por eso, las mismas revistas que inicialmente habían construido y difundido el mito haushofferiano pronto empezaron a desconstruirlo, explicando a sus lectores que, lejos de ser tan revolucionario como se había pensado, Haushofer no era más que un anodino epígono de Mackinder, cuyos escritos se reeditaban ahora para el público estadounidense. Así pues, Haushofer no inventó nada y se contentó con traducir, popularizar y, sobre todo, tergiversar ideas concebidas por su creador inglés para reforzar la hegemonía anglosajona, pero que habían sido secuestradas por los nazis al servicio del imperialismo alemán. La americanización de la geopolítica no era, pues, más que una vuelta a la normalidad tras el desafortunado paréntesis de su desviación pangermanista. Esto, lógicamente, pues lo que explica es que los ingleses, los británicos, los anglosajones, porque es que no se salva ni uno, han sido una pandilla de ladrones desde el ámbito territorial, como decimos, hasta el ámbito conceptual e histórico. Unos ladrones en todo sentido, que siempre les ha gustado mucho hacer uso de piratas contra España y otros pueblos, pero que a su vez siempre se han presentado casi que como los ideadores de eso que hoy día llamamos democracia, eso que hoy día llamamos libre mercado, eso que hoy día llamamos derechos humanos, que no son desde luego ingleses, tienen su origen en la Escuela de Salamanca española y católica, y como vemos también le ha dado por el robo de ideas. Los británicos son precisamente, yo diría que es la nación política más odiada del mundo hasta hoy, la más odiada. Da igual donde vayan ustedes, los británicos nunca van a ser bien vistos. En Oriente Próximo mucho menos. Y si ustedes se van a Rusia, ni os digo, porque ellos tienen desde luego, ellos sí tienen memoria histórica, nosotros no, por muchas leyes que pongan, y aún se acuerdan de las escabechinas que hicieron en la llamada Guerra Civil Rusa, cuando intentaron ahogar a la revolución bolchevique en su propia cuna. Aún se acuerdan de la invasión, aún se acuerdan. Y ya no os digo de los indios, no os digo de los indios. Desde luego los ingleses, digamos que es la contraparte de los españoles, en todo sentido. Porque los españoles, a diferencia de los ingleses, allá donde vamos se nos quiere. Y esto, desde aquí, os lo puedo constatar personalmente. Miren ustedes, yo tampoco he sido la persona más viajera del mundo. He viajado bastante. Por ahora solo he conocido dos continentes, el europeo y, y América. Y os puedo decir que en ninguno de esos sitios, excepto en uno, mm, me he sentido tan bien. He estado en Cuba, donde allí se nos quiere muchísimo. De hecho, siempre se nos habla de compatriota, de hermano, hermano de la madre patria. Esto me lo han dicho a mí en Cuba. Tienen una identificación total con eso que llamamos algunos la hispanidad y que desde luego es una de las tantas, de nuestras tantas facetas a nivel identitario, de carácter universal y que no entiende desde luego de oscuridades protoplásmicas, como diría el grandísimo Ramiro de Maeztu en Defensa de la Hispanidad, un libro que debería ser desde luego de obligatoria lectura mínimo en bachillerato. Y bien, como también he estado al otro extremo del mundo, en Rusia, en Sochi concretamente, Mar Negro, muy pegado o cercano a Ucrania, pero sobre todo pegado a lo que hoy se entiende como Georgia. Y bien, resulta que allí, pues, por un festival y demás, pues hubo una muy fuerte concentración de personas de todo el mundo. Y os puedo asegurar que sacar una bandera española en aquel lugar, por mucho que a muchos os pueda sorprender, era sinónimo de tener que parar
cada X segundos a hacerme una foto con alguien porque les encantaban los españoles, de hecho todos conocían algo. Y ahí hay una cosa que siempre que me enseñó Enrique Refollo, y es la siguiente. Claro, Enrique Refollo es un pedazo de poliglota de 3 pares de narices. Y es que el idioma español les gusta a todo el mundo. Y además es un idioma que tiene su impacto, un impacto fisiológico, porque cuando una persona que no es española habla español, la cara se le vuelve completamente sonriente y su forma de hablar y relacionarse con los demás es completamente distinta a la que haría en su lengua original. Y esto me ocurrió con algún que otro ruso cuando hablaba, y rusa cuando hablaba en español. Resulta que su identidad casi se disolvía y parecía que había nacido poco más que cerca del Levante, de nuestra nación política. Y esto, desde luego, se convierte en una muy buena, en un muy buen aspecto de nuestra identidad, que está cada vez más devaluada por nosotros mismos, porque si de algo pecamos es de cainismo. Y bien, volviendo a las veleidades, ¿no?, de los británicos, tenemos aquí lo siguiente. Sin embargo, el hecho de que en 1945 los estadounidenses cuestionaran la oportunidad de llevar a Karl Haushofer ante el Tribunal de Nuremberg demuestra que no consideraban despreciable su influencia ni la de su geopolítica. Lógicamente, la deconstrucción del mito haushoferiano y la elevación de Mackinder al rango de verdadero padre fundador de la geopolítica deberían, en efecto, haber llevado a los estadounidenses a no considerar la posibilidad de presentar cargos contra el geopolítico bávaro, que, como sabemos, desde el 42 no era el gran cerebro del imperialismo nazi, que se creía en un principio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el suicidio de Hitler el 30 de abril del 45. Resulta cuando menos problemático que el máximo responsable de los crímenes nazis no pudiera comparecer en el juicio para ajustar cuentas. No es de extrañar, por tanto, que algunas personas, encabezadas por el abogado de origen polaco Rafael Lemkin, se esforzaran por revivir el mito de Haushofer y abogaran por procesar al geopolítico bávaro al exagerar, una vez más, su influencia sobre Hitler. El objetivo era restar importancia a este último en el aparato nazi y, por tanto, restar importancia a su ausencia en el banquillo de los acusados, en la medida en que Hitler no era más que el ejecutor de Haushofer, que era el verdadero diseñador y patrocinador de los crímenes del imperialismo nazi. Su muerte no haría el juicio menos interesante, siempre que Haushofer estuviera presente. Sin embargo, al juez Jackson no le convenció ese argumento, temiendo que se le acusara de llevar a cabo una caza de brujas por procesar a un académico sin sangre en las manos, retiró los cargos contra Haushofer. Rafael Lemkin, decepcionado con la decisión de Jackson, intentó que Haushofer fuera procesado en el juicio de Tokio, alegando que sus ideas también estaban en el origen de la política imperialista de Japón, país que había visitado y en el que mantenía estrechas relaciones. Pero una vez más, Lemkin fue desautorizado. A pesar de ello, Haushofer, sintiéndose rodeado y con una salud cada vez peor, se suicidó con su esposa en marzo de 1946. Desde luego, la vida de Haushofer es verdaderamente trágica, y hay una cosa que apunta Alexander Dugin en este libro, y es que todos los geopolíticos de lo que él llama los políticos telurocráticos, ¿no?, a favor del corazón de la tierra, acaban de una forma trágica, asesinados, suicidados, y desde luego con ello lo que crece es lo que crece en este caso es una debilitación del ámbito telurocrático para la proposición geopolítica frente al ámbito talasocrático, que es el ámbito británico. Y bien, sobre estas conclusiones a las que tenemos que llegar después de unos pequeños minutos, desde mi punto de vista solo han sido 43, han faltado bastantes, pero no podemos más. Tenemos que decir lo siguiente. La geopolítica, en muy buena parte, ha sido de una forma incipiente, muy condenada por el ámbito académico. El ámbito académico juega un rol importante, no solo en la creación de ideas, sino también en su imposición. Disculpe. Y como tal, hay veces que cuando surgen otro tipo de metodologías, otras ciencias, porque esto, como bien decimos, es una ciencia abierta, como es la geopolítica, pues intentan ser devaluadas, porque a su vez muestran una cruda realidad que no suele gustar mucho. Y la geopolítica pues juega un papel fundamental en este caso,
porque muestra la realidad del funcionamiento de los estados en su relación con otros estados, ¿no? Que funcionan como organismos vivos, como bien nos dijeron los queridos fundadores de la geopolítica. Es la conciencia geográfica del Estado, en un sentido vivo. Y digamos que también el propio Mackinder, en el ámbito académico, fue rechazado por estos elitistas. Y hay una cosa que hay que decir. Hay que decir, yo diría que parafraseando a un pensador, filósofo, hombre de acción, político, de los que no hay ya, como era Ramiro de Ramos. Y es que Ramiro de Ramos decía que la política no es cosa de intelectuales, sino de hombres de acción. Y con eso él ¿qué quería? Pues criticaba precisamente esos posicionamientos intelectualoides de estos que basan la realidad en meras ideas, en cancelaciones de la realidad y no hacen uso precisamente de un análisis de la realidad, aunque sea en clave intelectual, para mostrar los aspectos de esta, sino que todo lo embadurnan de, de en fin, de una especie de líquido espeso intelectual que solo ellos entienden, creando a su vez una especie de como de vocabulario, de forma de comunicarse completamente obscura y que lleva desde luego a una interpretación elitista del conocimiento, cosa que a mí nunca me ha gustado y más por, además, mi rechazo a la universidad siempre ha sido casi que de nacimiento. O sea, yo siempre he dicho que los mayores analfabetos crónicos nacen con un certificado universitario. No son los que van entrando. Los que van entrando ahí van tontos, son personas, pues eso, que van a la universidad sobre todo porque es que hay que ir a la universidad, como si no sé, como si no hubiera tampoco grados medios. Pero lo que se crean ahí son pozos de gente que está desconectada de la realidad en muy buena parte. Que también de ahí surgen personas destacadas admirables, pero son lo mínimo. Y más en España, ya os digo. Pues esta geopolítica fue tan rechazada como lo fue también el marxismo en su tiempo, porque tanto uno como lo otro te da una visión de la realidad que no gusta a la ideología dominante. La visión que te da la geopolítica sobre esto es una visión completamente real de lo que es la política, la real política realista, y el funcionamiento de esta en el tablero, no solo interno, sino también externo, en su interpretación de la realidad en relación con otros estados colindantes o lejanos, da igual. Pero los ámbitos reales de la geopolítica acaban por romper muchos axiomas del mundo académico. Por eso es rechazada. Cuando en fin, típico profesor de derechos humanos, le hablas de cómo funcionan en realidad los estados y que lo que funciona en el mundo es el poder y no el derecho internacional, que por cierto es una filfa, vas a ver perfectamente un rechazo de carácter moral y ético contra lo que estás diciendo. Pero es que la ética y la moralidad no tienen ningún tipo de sentido en las relaciones internacionales. Porque cuando un Estado confluye con otro o un Estado se enfrenta con otro, lo hace en función de sus intereses nacionales. No lo hace en función de las características morales y éticas de unos y otros. Eso es un hecho. Pero al mundo académico no le gusta. Y el marxismo podríamos decir que es lo mismo. Porque tanto la geopolítica como el marxismo, en posesión de quien las posea, perdón, en función de quien las posea, puede utilizarse en un lado contrario al que fueron diseñados. Me explico. El caso de la geopolítica es, por supuesto, es la ciencia abierta del Estado por excelencia. Entonces, sirve a cualquier Estado en beneficio mutuo en contra de otro, aunque el otro también utilice la geopolítica. Y igual que el marxismo, que es, digamos, que es una metodología materialista al servicio de la clase obrera contra el capital, contra las clases burguesas poseedoras de los medios de producción, también puede ser utilizado por esas clases dominantes burguesas contra las aspiraciones revolucionarias de la clase obrera. Un ejemplo de ellos, en muy buena parte, fue las reformas de Roosevelt con el New Ideal y el keynesianismo. Eso es un ejemplo. Y bien, digamos que el ámbito académico y el ámbito geopolítico, pues nunca se han llevado bien por este tipo de cosas, porque tanto una cosa como la otra te dan una interpretación real de lo que está aconteciendo.
porque todos sabemos que muchos estados pues, basan su discurso, su ideología dominante en una falsa apariencia. Esto es muy típico de ellos. Y bien, ahora vamos a comentar un par de noticias, si podemos, si nos dejan, y esperemos que tengamos buena conexión, es que desde luego estoy un poco hasta las narices de esta cuestión. Y vamos a ir precisamente con resulta el silencio de la OTAN. El silencio de la OTAN o el silencio de Europa, del occidente realmente existente, ¿no? Del lado correcto de la historia, con respecto a las aspiraciones expansionistas del Estados Unidos de Donald Trump en Groenlandia. ¿Mm? Vamos a intentar verlo de una forma, pues, efectivamente, pues más gráfica. ¿Mm? Aquí está. Pues aquí. Esto es geoestrategia.eu, que es la revista del Instituto Español de Geopolítica, que yo recomiendo a todos porque aquí se van subiendo artículos de un montón de medios y además muchas de ellas traducciones de la prensa, de toda la prensa del mundo, ¿no? Digamos que esto es la información alternativa a la que no nos tiene acostumbrados el basurero mediático occidental y las furcias mediáticas, como diría Juan Antonio Aguilar. Pues aquí, el silencio de la OTAN y el turbio papel de Londres y París. Las nubes se ciernen sobre Groenlandia. Empieza así. Las autoridades de Dinamarca han perdido a la Unión Europea y a la OTAN que no respondan a amenazas de Trump de tomar el control de Groenlandia, por lo que tanto el bloque comunitario como la Alianza Atlántica se han comprometido a guardar silencio sobre el tema. Esto demuestra la intención de los aliados de Estados Unidos de manejar la diplomacia belicosa del líder estadounidense, evitando la confrontación pública. Funcionarios han señalado que Copenhague se encuentra en modo de crisis tras la acalorada conversación telefónica entre Trump y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Mette Frederiksen. En fin, esta gente se pone un nombre más raro. Con lo fácil que llamarte María Antonia o Pepita Sánchez, nariz. Esta gente es más rara. Y estos dicen que son europeos, son como nosotros. Toma viento. En fin. ¿Qué papel juega el Reino Unido? En un acuerdo firmado hace más de un siglo, en 1917, los británicos exigieron que si se vendía Groenlandia, el Reino Unido debería tener el primer derecho a comprarla. ¿Y Francia? París podría enviar tropas a Groenlandia. Si Dinamarca pide solidaridad a los Estados miembros de la Unión Europea, Francia responderá, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. Claro, como lo han echado de África, lo llevan echando de África paulatinamente, todo lo que lleva de 2024 y 2025. Pues claro, supongo que para ir reciclando pues Fuerzas Armadas, iros allí, a Dinamarca, ¿no? Que también el pequeñito Napoleón de Macron también quería enviar efectivos militares a Ucrania, no sé para qué. Sé que no, todo lo que sea francés es sinónimo de perder el tiempo, desde luego. Mucho hablar y poco hacer, que ya los echamos de aquí hace ya 2 siglos. El Reino Unido debería tener el primer derecho a comprar la isla. Por otro lado, el exministro danés para la isla, Tom Høyen, aclaró en una entrevista concedida a The Times que el acuerdo para vender Groenlandia sería legalmente imposible sin la participación del Reino Unido, debido a los términos de un acuerdo firmado hace más de un siglo. Si Trump intentara comprar Groenlandia, tendrá que preguntarle primero a Londres, afirmó Høyen. El Reino Unido exigió en 1917 que si se vendía Groenlandia, el Reino Unido debería tener el primer derecho a comprarla, refiriéndose a un acuerdo entre Londres, Washington y Copenhague que, según el exministro, todavía es válido. Mientras el ministro de Defensa danés anunció que el país reforzará la presencia militar en la región del Ártico y el Atlántico Norte. Groenlandia se enfrenta a un panorama de seguridad cambiante, comentó la ministra de Relaciones Exteriores de la isla, Vivian Motzfeldt. Venga, otra. Nombre raro. El marco de las nuevas iniciativas de Copenhague en el Ártico, valoradas en 14.600 millones de coronas danesas, 2.000 millones de dólares, se desplegarán 3 nuevos buques de guerra, drones de largo alcance, sensores terrestres y satélites, así como aumento del acceso a la formación militar básica para jóvenes en Groenlandia. Lo que no nos dice, en fin, no es cosa del artículo, es cosa de esta gente, es que Estados Unidos, efectivamente, parte de la OTAN va a atacar a un territorio de otro país, parte de la OTAN. Y parece que no, pero ambos van a efectuar, si se da el caso, una especie de ataque
o de respuesta con armas de la OTAN, es decir, armas creadas por los Estados Unidos. Es que es un chiste de humor negro. Esto es la auténtica vergüenza de la Unión Europea en su máxima expresión. Resulta que nos llevan vendiendo el cuento de que Rusia va a invadir Europa occidental, claro, hasta Lisboa, y resulta que quien va a invadirla de verdad son los Estados Unidos y se va a apropiar de un territorio porque le da la gana. En fin, es que se están cayendo muchos relatos. En fin, la historia es así de caprichosa, ¿ves? La propia fuerza de la realidad le pega 3 patadas a lo que nos diga. En fin, prosiguemos. Francia responderá. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró que París podría enviar tropas a Groenlandia. Si Dinamarca pide solidaridad a los Estados miembros de la Unión Europea, Francia responderá, dijo. Además, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que el bloque comunitario no está negociando sobre Groenlandia. Estamos apoyando a nuestro Estado miembro, Dinamarca, y a su región autónoma, Groenlandia, pero no deberíamos entrar en especulaciones sobre lo que podría pasar si no fuera así, porque esa no es la situación actual, agregó. En el mismo contexto, Elizabeth Brau, columnista de la revista Foreign Policy, considera que Copenhague también podría presionar a Washington. Hay varias empresas multinacionales danesas sin cuyos productos y servicios los estadounidenses sentirían un dolor inmediato. Me río. Escribió, mencionando a la naviera de transporte de contenedores Maersk y la farmacéutica Novo Nordisk. Francia planteó el envío de tropas a Groenlandia, dice el ministro de Asuntos Exteriores. Francia ha discutido con Dinamarca el envío de tropas a Groenlandia en respuesta a las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos. Los comentarios de Barrot se produjeron mientras la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se encontraba en medio de una gira relámpago por las capitales europeas para conseguir el apoyo de los aliados para tratar con Trump. Frederiksen estuvo en Berlín y París el martes por la mañana para hablar con el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron, respectivamente, y tiene previsto reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas. El mismo que recientemente dijo que los ciudadanos europeos deberíamos pedirles, rogarles, desde luego, a nuestros gobiernos que, por favor, recorten en derechos sociales, recorten en presupuestos sociales para invertirlos en el negociazo de la industria de defensa de, como siempre, los Estados Unidos, para invertir en defensa en detrimento de la salud, la educación y el bienestar de los países, de los pueblos de los países europeos. El mismo que recientemente se reunió con nuestro queridísimo presidente Pedro Sánchez para decir lo mismo y que había que incrementar el dinerito hacia el 5% que viene exigiendo. Hay que enfrentarse a Rusia, que por supuesto quiere invadir no sé qué, pero resulta que cuando lo hace o tiene previsión de hacerlo de una forma bastante cruda y clara como es Estados Unidos contra Groenlandia, pues ahí nos callamos y no decimos nada. Ya saben, el orden mundial basado en reglas. Si Dinamarca pide ayuda, Francia estará allí, afirmó. Las fronteras europeas son soberanas, ya sea al norte, al sur, al este o al oeste. Nadie puede permitirse el lujo de jugar con nuestras fronteras. Oigan, pues vuestro queridísimo aliado Marruecos, con el que siempre hacéis muy buenos negocios y vuestras agencias de inteligencia están más que hermanadas, cosa que es más que conocida, pública y notoria, están amenazando a Ceuta y Melilla. ¿También vais a decir el mismo discurso? Esa es la gran pregunta. O sea, yo solo digo a los franceses, no, los pobrecitos bastante tienen, sino a sus élites políticas, estas que hablan tanto. Si Marruecos ataca a Ceuta, Melilla o Canarias, ¿vais a tener la misma posición o ella no? ¿No somos europeos? Para unas cosas sí, pero para otras no. En fin, ya sabemos que la geopolítica es hipocresía y lo del mundo occidental es doble hipocresía. Pero no por geopolítica, sino por mentira incrustada. Barrot también dijo que durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas el lunes, sus homólogos habían expresado su muy fuerte apoyo a Copenhague y estaban dispuestos a considerar el envío de tropas si fuera necesario. Dinamarca gastará 2.100 millones de dólares para reforzar su presencia militar en el Ártico en medio del interés de Trump en controlar Groenlandia. Reuters escribe sobre esto. Mientras tanto, el presidente del Comité Militar de la Unión Europea, Robert Bridger, afirmó que la Unión Europea podría estacionar tropas en Groenlandia.
Esto enviará una señal poderosa y contribuirá a la estabilidad, dijo el funcionario según Político. Jefe militar de la Unión Europea quiere enviar tropas a Groenlandia, Robert Brigger, lo mismo, que dirige el Comité Militar de la Unión Europea, se posiciona a favor de enviar tropas europeas. Tiene todo el sentido enviar no solo fuerzas estadounidenses a Groenlandia, como es el caso actual, sino también considerar estacionar a los soldados de la Unión Europea ahí. Daría una fuerte señal que podría contribuir a la estabilidad de la región. Y bien, como vemos aquí, aquí una especie como de barrunto, ¿no? Aquí una especie de enfrentamiento entre pazguatos europeos y europeístas, fundamentalistas democráticos, que a la hora de la verdad, cuando hay un enemigo de verdad, resultan completamente inútiles. Una vez más, la OTAN se ha convertido en una especie de chifladura de unas élites occidentales completamente delirantes en todo sentido y que han puesto en fin, un poco más que de grandes cabezas de la Unión Europea, como en el caso de Kaja Kallas, pues eso, representantes también de los chihuahuas bálticos, que no son precisamente otra cosa, es una pandilla de lunáticos que no tienen casi fuerza y que además, si por algo les caracteriza a sus países, como es el caso de Estonia, es por ser auténticos lavadores de dinero del crimen organizado, que por otro lado se identifica mucho con Occidente, por lo que siempre han sido una pandilla de personas que viven del crimen organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de otra serie de cuestiones que, si las hablo aquí, claramente van a tener una especie de veto en YouTube. Ya saben ustedes que no se pueden hacer según qué afirmaciones y que mucho menos se pueden hacer decir según qué palabras, porque eso repercute negativamente en el canal. Pero ya sabemos que la fase superior del mundo occidental es el crimen, la mentira y la traición, que también les caracteriza bastante. Y en este caso, pues la traición le viene ni más ni menos que a Dinamarca. O sea, a Dinamarca, después de ser la tonta útil de la zona y enviar armas que necesita ahora a Ucrania, resulta ahora que tiene que defenderse, no precisamente del gran oso ruso, temido y querido, a partes no iguales, es más querido que temido, perdón, más querido que odiado. Resulta que ahora se tiene que defender de su queridísimo Estados Unidos. Y es curioso, es curioso. ¿Ahora qué dice? Ya no amenazan, ya no ponen sobre aviso, no hacen una especie de alerta roja contra Estados Unidos y la invasión de una parte de la Unión Europea como es Groenlandia, por apetencia de la presidencia de Estados Unidos. Ahí no vamos a decir nada. ¿Va a hacer acaso algo también, por otra parte, los países de la América hispanohablante, contra las apetencias de Donald Trump de hacerse con el canal de Panamá? Yo creo que tampoco. Eso es una de las grandes debilidades del continente, que ha abandonado desde luego la idea de la patria grande, que impulsaría muy buena parte Perón, y que el señor Hugo Chávez, más allá de lo que se diga, recogió de una forma bastante honorable y tuvo ciertas iniciativas como la creación del ALBA, la creación también el intento de creación de la moneda Sucre como una moneda parecida al euro, para que se hagan ustedes una idea, que unifica el continente y que estuviese respaldada por la riqueza del continente, que por otro lado es bastante rica. Cuando hablo de continente hablo de América, lo que viene siendo de México para abajo, que también una de las cosas que os digo, de Río Grande para abajo es América y de Río Grande para arriba es Gringolandia. Es la parte anglosajona que sobra, y lo digo así de claro. Y que la parte sur de Estados Unidos es México, diga quien lo diga. Y Guantánamo, por otra parte, es Cuba, es cubano, y está ocupado por los Estados Unidos. Y el Esequibo es de Venezuela, para que se hagan ustedes una idea. Y las Malvinas, argentinas, hay que decirlo de una maldita vez. Y aquí España no está diciendo absolutamente nada, ya por una cuestión histórica, una cuestión de responsabilidad histórica. Y no de responsabilidad porque aquellos ciudadanos sean poco más que niños pequeños, sino es una responsabilidad moral, ahora sí, moral, con nosotros mismos. Moral, ética, histórica, ser consecuentes de que esas personas que, que muy buena parte nos ayudaron a nosotros en uno de los peores episodios que ha tenido España después de la Segunda Guerra Mundial.
por impacto de la guerra civil también, ¿eh? ¿No recuerdan ustedes aquel buen gesto que tuvo el señor Perón con España, enviando toneladas y toneladas de carne a España con la frase siguiente, de que un hijo no dejaría nunca morir de hambre a su madre, refiriéndose a España? Pues ni siquiera con eso tenemos, ni siquiera nos acordamos de eso, porque ni lo conocemos porque no nos interesa. Y precisamente nosotros no tenemos ningún tipo de memoria histórica, tanto que aquí nos gusta hablar de memoria histórica. Y los países de nuestra América, y cuando digo nuestra América, lo digo porque América es tan nuestra como España suya, todo hay que decirlo, pues han perdido todo el norte en un sentido de unidad continentalista. Y creo que deberían hacerlo, porque además juegan tienen un elemento que carecemos los llamados europeos. Aunque vuelvo a repetir, yo no soy europeo. Los españoles no somos europeos, partiendo de esa base. No, somos europeos. Eso sí de claro. Somos españoles. Pertenecemos a la civilización hispánica, si quieren, o civilización ibérica junto con Portugal. Pero no somos europeos. Somos una civilización propia. Hay que decirlo. Pues bien, los países americanos, nuestros hermanos americanos, iberoamericanos, han perdido completamente el sentido de unidad y además tienen el sentido de la lengua unificadora, que es lo que le da un sentido unificador contra el norte. Porque hay muchos, como es la señora presidenta de México, es que no quiero ni acordarme del nombre porque además el apellido no es precisamente muy indígena, Sheinbaum, si mal no recuerdo, que mucho le gusta hacer uso de la leyenda negra contra España, pero cuando hay que hacer ejercicios de bemoles, efectividad copolítica, hay que ser coherentes con lo que se dice, pues resulta que como mucho habla con Google, envía una carta a Google para que le quite el nombre de Golfo de América al Golfo de México y vuelva a ponerlo como Golfo de México. Entonces, ahí ya el antiimperialismo se nos viene como un poco hacia atrás, ¿no? Como, uy, uy, uy. Con Estados Unidos no, hombre. El malo es España, que es la única que no se puede defender y a la que le hemos atribuido pues todas las razones de nuestra pobreza, que no es precisamente España la razón de la pobreza. Iberoamérica empezó a ser bastante pobre, empezó a tener el empobrecimiento actual a partir de las llamadas independencias, que fueron impulsadas por el Imperio Británico y que convirtieron a América en colonias extractivas de monocultivo. Ese es el verdadero origen de la pobreza en América, en Iberoamérica, en este caso, la América hispana. No otro. Pero esa política continentalista contra el norte, que sí la tenía bastante clara Perón y la tuvo bastante clara Hugo Chávez, el primer Chávez, luego fue un poco decayendo y añadiendo elementos ideológicos al socialismo siglo XXI que son completamente desechables y que son el origen de la decadencia ideológica en muy buena parte del llamado bolivarianismo, que curiosamente el llamado bolivarianismo en su sentido geopolítico no es ni más ni menos que la reconstrucción del antiguo virreinato de Nueva Granada, español, pero bueno, eso es otra cuestión que se lo dejo para otro capítulo. Pues en vez de tener esa proyección de unidad contra el norte, empezar a hacer estrategias geopolíticas, decirle de una maldita vez que no se van a hacer, que Donald Trump no va a hacer lo que quiera con el canal de Panamá, no se va a hacer con el canal de Panamá por un lado y tampoco va a crear un campo de concentración en Guantánamo para 30.000 inmigrantes ilegales, pues debería empezar a confeccionar planes, empezar a ser consecuentes con el eje teoría y praxis, ser consecuente. Y eso es algo que les dejo a ellos, pero que piensen un poquito en las ventajas que tiene América, y una de ellas es el idioma, que es el español, en sus diferentes modulaciones, que eso dará para otro programa. Y que, por cierto, conjuntamente con el portugués son las dos únicas lenguas internacionales comprensibles entre sí, que hacen una especie como de total de unos 800 millones de personas, más o menos, 800, 900 millones de personas en todo el mundo. Y no se enteran, ni nosotros, porque somos en muy buena parte culpables de muchas cosas, entre ellas que no reconozcamos nuestras partes positivas. Y bueno, sigamos con el artículo
aquí. Groenlandia rechaza a Trump con un 85% de votos en contra de unirse a Estados Unidos. La población de Groenlandia se opone abrumadoramente a abandonar a Dinamarca para unirse a Estados Unidos, lo que supone un golpe a la insistencia del presidente Donald Trump en que la isla quiera unirse a su país. Una encuesta realizada por Verian para el periódico danés Berlingske y la publicación groenlandesa Sermitsiaq reveló que el 85% de la población del territorio autónomo del Ártico no quiere formar parte de Estados Unidos. Alrededor del 6% dijo que preferiría el país a Dinamarca, mientras que el 9% estaba indeciso según una encuesta publicada. Habrá que ver qué dicen las encuestas realizadas por consultora de Estados Unidos para medios de ese país. Se merece lo que les pase. Esto se lo he dicho muchas veces a los españoles. Los daneses acusaron a los rusos de reclamar Groenlandia. El periódico danés Jyllands-Posten, otro nombre raro, recordó que la narrativa común en Occidente es una amenaza rusa, más que estadounidense. Por lo tanto, los autores se aferraron a las palabras del general Andrei Gurulev, de que la Federación de Rusia puede competir con Estados Unidos por el Ártico, y en particular por Groenlandia y Spitsbergen. Los reclamos sobre la isla de Trump, que permite su captura por medios militares, fueron abruptamente olvidados en Dinamarca. Según el programa ruso, comienza la guerra por el Ártico. Los rusos se relamen ante un nuevo plato. Nuestra Groenlandia, dice el artículo. Pues ahí lo lleváis. No es precisamente Rusia quien está intentando conquistar Groenlandia, sino resulta que son vuestros queridísimos Estados Unidos. Es decir, no tenéis que mirar al este, hay que mirar un poco al oeste, en este caso. El oeste también fue el grandísimo problema que hubo en Europa durante la Guerra Fría. Y si no, que se lo digan a las víctimas de la Red Gladio, entre otras. Y bien, después de estos artículos, no sé yo exactamente cómo ha ido la conexión, supongo que horrible. No tengo forma de cómo hacerlo mucho mejor, porque en fin, el router pilla bastante lejos, muy lejos, y tengo que tirar pues ahora de teléfono compartiendo datos, porque el anterior programa lo hice por wifi y también surgieron bastantes problemas. Y bien, una vez más, muchísimas gracias por haber estado conmigo un poquito más que la última vez en Poderes en Jaque. Desde luego intentaremos mejorar poco a poco ya no solo la forma de exponer el contenido, estructurarlo, sino también el tema de la conexión, a ver de qué forma puedo hacer para solucionar esto. Prometo que va a haber cierta mejora. Así que nos vemos la próxima semana, que vienen sorpresa, desde luego. Que tengáis muy, muy feliz y muy agradable fin de semana, o lo que queda de él. Y nos vemos la próxima semana con muchísimas más novedades, más análisis, más exposiciones de geopolítica, para la geopolítica, por la geopolítica y sobre todo para vosotros. Muchísimas gracias por todo.